Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Salazar. Vamos a hablar un poco de trastornos unguiales. El adecuado desarrollo de las uñas depende de varios procesos fisiológicos, tanto locales como sistémicos, por lo que un gran número de afecciones pueden generar estas alteraciones unguiales. Conocer todas estas variaciones fisiológicas y la anatomía de la uña es imprescindible para un correcto manejo. La biopsia unguial realizada de manera correcta es una herramienta tanto diagnóstica como terapéutica y siempre tenemos que conocer la anatomía y dónde la vamos a realizar para disminuir las posibilidades de una distrofia unguial. A grandes aspectos podemos observar esta lámina unguial con los pliegues laterales que la rodean, el pliegue proximal, el aspecto más blanquecino en forma de una semiluna que se denomina lúnula, que es el aspecto visible de la matriz distal más específicamente, y el borde libre de la lámina unguial. La historia y el examen físico completo de las 20 uñas es esencial para poder hacer diagnósticos más certeros. Esta anatomía macroscópica nos permite observar en color azul la matriz unguial. Esta se va a dividir en una matriz distal y una matriz proximal. Esto es importante porque más del 80% de la lámina se forma a partir de la matriz proximal, mientras que solo la cara ventral de la lámina se forma a partir de la matriz distal. Es importante que tengamos esto en mente porque las biopsias que se realizan a nivel de la matriz distal van a tener menos posibilidades de dejar una distrofia, ya que solo hace la cara ventral de la lámina. En color amarillo vemos el lecho unguial. Abajo del borde libre de la lámina podemos ver el hiponiquio, el pliegue proximal, que va a terminar en la cutícula que se forma a partir del hiponiquio, que hace un sellado del pliegue proximal y de la lámina. Los trastornos unguiales pueden ser el primer signo de una enfermedad sistémica, de un síndrome o de una malignidad cutánea. En los niños van a predominar las infecciones bacterianas o virales sobre las micóticas. Y conocer las diferentes técnicas de biopsia en base a la anatomía de las uñas siempre va a ser importante para no producir la distrofia que les mencionaba. Es importante también diferenciar las alteraciones fisiológicas de los hallazgos patológicos para no sobretratar condiciones que son innecesarias. En este primer caso vemos a un paciente masculino de 6 años de edad que tiene ya varios meses de presentar esta banda de pigmento oscuro en su quinto dedo, por lo que se decide hacer una biopsia shaving. En la foto de la izquierda pueden ver el resultado post biopsia con un excelente aspecto. Ya no está la banda y no hay ninguna distrofia. El resultado de este fue un nevo melanocítico. Casi siempre en los niños las bandas que aparecen van a ser por nevos melanocíticos, mientras que en los adultos estas se pueden producir por activación o hiperplasia melanocítica. Las bandas van a ser de color oscuro y en los niños tenemos que tomar siempre una conducta expectante. Esto va a ser aconsejada media vez las lesiones no presenten características clínicas ni dermatoscópicas de malignidad. ¿Cuándo pueden presentar estas características? Cuando vemos cambios bruscos de tamaño, de color o extensión cerca de la matriz unguial. Cuando la pigmentación se asocia a distrofia o en ausencia de una patología inflamatoria que explique que estuviera este pigmento. Cuando se observa el signo de Hutchinson o si esta banda se presenta en adultos o en el primer dedo de la mano o del pie. Son alarmas que tenemos que considerar en las que no podemos dejar de hacer biopsias. Este es un algoritmo para el manejo de estas melanoniquias longitudinales de Piracini en el 2015, donde lo podemos hacer de un poquito más ordenado a la hora de evaluar estos pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es saber si el pigmento que vemos corresponde a melanina. Si este no corresponde a melanina, tenemos que considerar o pigmentos externos o hongo o un hematoma si ha habido algún trauma previo para que este aparezca. Si sí corresponde a melanina, entonces tenemos que evaluar si son varios dedos o solo es un dedo. Si son varios dedos, estamos ante una situación benigna. Puede ser por raza, por medicamentos, por embarazo, enfermedades endócrinos o por fricción. Mientras que si solo es un dedo, tenemos que investigar si hay alguna causa que nos explique por qué está este pigmento, ya sea enfermedades inflamatorias, traumas o tumores que puedan verse de esta manera.
Si no tenemos nada que explique el pigmento, entonces tenemos que tomar en cuenta la edad. Si es un adulto, tenemos que realizar una biopsia obligatoriamente, mientras que si es un niño podemos hacer una observación y esperar para tomar una biopsia. La biopsia shaping, pues en los últimos años ha estado mencionándose un poco más. Esta es una biopsia que nos permite retirar de manera superficial el pigmento que se puede encontrar en la matriz. Consiste en realizar una retracción del pliegue proximal, luego una abulsión de una porción de la lámina para poder observar la matriz distal, donde casi siempre se encuentra este pigmento. ¿Por qué es en la matriz distal? En esta parte de la matriz es donde tenemos más melanocitos activados. Por eso es que la mayoría de las bandas de melanoniquia se originan a partir de este punto. Esto es bueno porque a la hora de realizar una biopsia ya habíamos mencionado que hay menos posibilidades de que quede una distrofia posterior al procedimiento. Aquí vemos cómo hicimos la retracción del pliegue proximal, se hace la abulsión de la lámina para poder observar la matriz distal. Luego se hace un margen de 1 milímetro con un bisturí número 15 y luego acostamos el bisturí como que estuviéramos rebanando pan o queso. Empezamos a retirar la porción superficial del pigmento, asegurándonos de que se vaya completamente. Es importante siempre hacer un raspado de la cara ventral de la lámina que levantamos para que no vaya a haber una repoblación de los melanocitos hacia la matriz en el área donde retiramos el pigmento, que en muchas ocasiones puede ser la causa de que esto produzca una recurrencia. Este estudio publicado en el JAD en el 2019, donde se tomaron en cuenta 67 casos en los cuales se realizó este tipo de biopsia shaping para las bandas, para la melanoniquia longitudinal, no presentó distrofia en más del 75% de los casos. Y después de un año de seguimiento, solo 8 pacientes habían tenido la recurrencia de la banda. Por lo que vemos que realizar este tipo de biopsia en pacientes que no estamos considerando malignidad, que casi siempre los niños no lo vamos a considerar, nos permite retirar el pigmento que puede estar preocupando, siempre mandarlo a estudio patológico y no dejar una distrofia después del procedimiento. En la técnica de ellos, lo que sí hicieron fue que retiraban completamente la lámina que tenía pigmento. Esto por lo que les mencionaba antes, porque les permitía raspar la cara ventral de la lámina para evitar una repoblación de melanocitos hacia el lecho o la matriz. En este caso, un paciente femenino de 9 años, ya con 4 años de presentar esta lesión, una lesión que correspondía al primer dedo de pie derecho, presentando endurecimiento y un aspecto queratóxico y pigmentado que la madre había realizado ya varios intentos por retirarlo, tanto con lima y traumatizándola constantemente sin ver ninguna mejoría, por lo que decide consultar con dermatología. Se hace una biopsia excisional longitudinal por estar la lesión localizada en la porción lateral de la lámina. Varios meses después de realizarlo vemos el excelente resultado, una biopsia que fue diagnóstica y a la vez terapéutica, con un resultado de un neurofibroma solitario. El neurofibroma unguial, pues descrito por von Recklinghausen en el síndrome que todos conocemos, los neurofibromas pueden estar de manera generalizada o ser solitarios. Es menos frecuente observarlos de manera solitaria, muy pocos casos han sido reportados y corresponden a una proliferación de componente neuromesenquimal. Van a predominar en mujeres, van a ser asintomáticos, si bien pueden presentar síntomas en algunas ocasiones, y en la lámina podemos observar onicodistrofia, hiperkeratosis o sobrecurvatura unguial. El tratamiento de elección va a ser quirúrgico. La biopsia excisional longitudinal va a ser la biopsia de elección cuando tengamos lesiones en la porción lateral de la uña. Esta nos permite observar la arquitectura global de todo el aparato unguial, desde la matriz hasta la hiponiquia, por lo que siempre va a ser una muy buena opción, por no decir la de elección, para estas lesiones que están en la porción lateral de la lámina. Consiste en realizar un corte desde el pliegue proximal, incluyendo la matriz, hasta el hiponiquio del dedo.
tomando todo este bloque para estudio y luego realizando puntos de sutura en el pliegue proximal, en el hiponiquio también. Sí tenemos que evitar poner puntos de sutura en el área de la matriz para no producir una distrofia. La única desventaja que puede provocar este tipo de biopsia es que el tamaño de la uña se va a disminuir, pero podemos ver en nuestro paciente cómo, a pesar de que se hizo más pequeña, tiene un aspecto estéticamente aceptable. Este es un paciente masculino de 11 años de edad que presenta desde hace 4 meses una dermatosis diseminada a las 20 uñas caracterizada por una cromoniquia amarilla, hiperkeratosis y distrofia marcada de todas las uñas. Se deciden hacer diferentes estudios, un KOH, cultivo, pruebas hepáticas, renales, hematología y una biopsia punch. El resultado pues nos indica una onicomicosis por dermatofitos, se da tratamiento antimicótico por varios meses y luego se asocia al resultado de la biopsia punch, el cual fue de un líquen plano unguial. Después de tratar la onicomicosis, se da un tratamiento con urea al 40%, ácido salicílico y clovesol en ungüento. Un año posterior al tratamiento vemos una muy buena mejoría de todas las uñas en las cuales se realizó el tratamiento. El líquen plano unguial es una enfermedad que no sabemos su origen, si bien está asociado a factores autoinmunes y genéticos. Es muy poco común en adultos que afecte las uñas, mientras que en los niños va a ser más común que afecte las uñas y no la piel. Se caracteriza por atrofia, fisuras, terigión, surcos, hiperkeratosis y tractioniquia cuando se presentan a nivel unguial. Y en la histología encontramos siempre un infiltrado linfocítico en banda con hiperkeratosis e hipergranulosis. El tratamiento va a ser esteroides, calcipotriol y tacrolimus y queratolíticos si tenemos una hiperkeratosis muy marcada. Este es un paciente masculino de 6 años, el cual hace 5 años perdió todas sus uñas y posterior a eso ha siempre manifestado estas depresiones o un puntilleo en la superficie de la lámina. Tiene antecedentes de dermatitis atópica controlada al momento, sin lesiones en la piel, por lo que se decide realizar una biopsia punch de la porción distal del lecho. El resultado es compatible con una dermatitis crónica y que podría corresponder a un eczema atópico. Se da tratamiento con emolientes y esteroides de mediana potencia para su manejo. El pitting o hoyuelos, que van a ser depresiones en la superficie de la uña, que según su tamaño y distribución las podemos asociar a psoriasis, alopecia areata, eczema atópico o dermatitis de contacto. Es importante que tengamos en mente que tanto la profundidad como la manera en la que se manifiesta nos pueden hacer pensar en una psoriasis, en la cual el pitting va a ser más profundo y más irregular, mientras en una alopecia areata, donde es un pitting más superficial y distribuido de manera más uniforme. Estas pequeñas depresiones son debidas a queratinizaciones aberrantes de la matriz proximal. No podemos realizar una biopsia a nivel de la matriz proximal porque recordemos que puede dejar una distrofia. Vemos que hay muchas técnicas para realizar biopsia unguial, desde el punch, que lo podemos hacer en el lecho o en la matriz distal, hasta como la biopsia elíptica, ya sea longitudinal o transversa, que dependiendo cuál es la patología que queremos abordar, tenemos que tener a consideración. Por ejemplo, si tuviéramos un tumor glómico en el lecho, podríamos optar por una biopsia elíptica longitudinal, mientras que si tenemos una melanoniquia longitudinal que no consideramos benigna, en la cual ya estamos considerando un melanoma in situ o un melanoma, deberíamos de tomar una biopsia que no sea una biopsia shaving, como las lesiones benignas que mencionamos, sino que ya deberíamos de tomar en cuenta todo el espesor de la matriz para poder hacer un estudio ideal. Las lesiones que están en la porción lateral de la uña, ya la biopsia longitudinal excisional siempre va a ser la de elección porque nos permite ver de manera global todo el aparato unguial. Podemos hacer bloqueos tronculares distales, los cuales vemos esos 2 puntos rojos que vemos en el esquema, donde vamos a hacer 3 infiltraciones de lidocaína simple
para poder hacer este bloqueo, siempre teniendo en cuenta el llenado capilar y considerando el tamaño del dedo o la edad del paciente para los volúmenes de anestesia que vamos a utilizar. No todos los trastornos unguiales implican que tengamos que hacer una biopsia. De ahí que la anamnesis y la plática que realicemos con el paciente es bien importante para poder ver los antecedentes, a qué se dedica o situaciones a las que se puede ver expuestas. En este caso es una paciente femenino de 11 años de edad que desde hace meses la madre nota que tiene estas depresiones o keratosis a nivel de la lámina. La madre ha consultado con varios médicos que les han dado tratamiento antimicótico y antibiótico sin ver cambios. Podemos ver que ha habido una pérdida de la cutícula, así como un alargamiento de la matriz. Sin necesidad de realizar una biopsia, consultamos si hay algún tic o alguna frecuencia o algo con lo que ella esté rozando o lastimando la uña. La madre refiere que cuando ella tiene crisis de ansiedad empieza a lastimar con su dedo índice los dedos pulgares. Decidimos iniciar un tratamiento psicológico para poder mejorar estas crisis de ansiedad, así como aceite mineral para un masaje suave durante las mañanas, ácido salicílico al 10% durante las noches y 2 meses posteriores a iniciar a utilizar una pelota antiestrés, vemos que la lámina ha mejorado notablemente. El diagnóstico pues corresponde a una distrofia unguial por tic que se debe a frotar la lámina unguial del borde unguial proximal hacia el distal constantemente. A la clínica vamos a observar líneas horizontales con depresión central y proyecciones laterales sin cutícula, así como cambios en la lúnula que va a estar asociado al alargamiento de la lúnula. El tratamiento va a ser dermatológico y psicológico para poder evitar este tic constante, cambiándolo por otras terapias antiestrés. Dentro de los tips diagnósticos, recordemos que observar las uñas pigmentadas e investigar si hay demasiados colores, crecimientos agresivos o cambios que podamos ver distróficos antes de tomar decisiones. Si se afectan todas las uñas, hay que considerar enfermedades sistémicas o medicamentos, investigar hábitos, traumas o formas de jugar de los niños. Los antecedentes familiares, médicos y epidemiológicos también son importantes porque va a ser diferente si es un adulto. Arrancar la uña, recordemos que no es diagnosticar ni tratar el problema, por lo que tenemos que evitar realizar eso. Para concluir, sin un tratamiento oportuno, algunos trastornos unguiales nos pueden llevar a una distrofia permanente. No todas las distrofias unguiales son ocasionadas por hongos y la sobreinfección micótica no descarta una enfermedad de base, por lo que siempre tenemos que hacer más estudios para estar seguros de la enfermedad que estamos tratando. La toma de biopsia debe decidirse pensando en el bienestar del niño. Recordemos que el objetivo siempre es una lámina estéticamente aceptable, pero también la salud. No podemos caer en la presión de los padres para realizar procedimientos innecesarios y siempre ser objetivos con los datos clínicos que nos presenta nuestro paciente. Muchas gracias.